Bueno, se terminaron las fiestas, se terminó todo este movimiento que es bastante cansador. Este tiempo de andar a las corridas, tiempo de excesos de comida, de bebida, ¿eh? Exceso de gastos. Es todo un tema, ¿no? Está todo como muy seguido. Y yo quiero que sigamos hablando del Evangelio de Juan y hablando de lo que venimos hablando. Yo creo que este año va a ser un año donde vamos a ver mucho sobre el discipulado. Vamos a hablar mucho sobre ser verdaderos discípulos de Dios, ¿no? Verdaderos discípulos de Jesús. Y seguimos en esta serie, ¿no? Que se llama Gracia y Verdad, descubriendo el Evangelio de Juan. Vamos a ver todo el Evangelio de Juan. Y hoy quiero que veamos, siguiendo al Hijo, obediencia, purificación y provisión. Vamos a ver el primer milagro que Jesús hizo. Y el texto que vamos a usar va a ser Juan capítulo 2, del versículo 1 al 12. Vamos a leerlo, dice: al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo: ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes: hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes: llenen de agua las tinajas. Y los sirvientes la llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, dijo Jesús. Así lo hicieron. El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Después de esto, Jesús bajó a Capernaum con su madre y sus hermanos y sus discípulos y se quedaron allí unos días. Ese es el texto. Y no nos vamos a centrar tiene miles de explicaciones, miles de interpretaciones distintas, sobre todo de interpretaciones muy alegóricas de qué significa cada tinaja de vino, qué es lo que significa el agua, qué es lo que significa. Acá hay un mensaje muy claro, muy claro, y creo que el centro del mensaje está al final del versículo 11, ¿no? Dice: así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ese es el centro del mensaje. Y quiero que veamos un poquito cómo era esto de las bodas, ¿no? Cómo eran las bodas. Las bodas eran compromiso, en verdad, que era un compromiso que duraba varios días, en el cual había un conocimiento de las familias, de los amigos, por eso había tantos días. Imagínense, ahí estamos hablando de que había 5 tinajas, ¿no? 6 tinajas de piedra de 100 litros, o sea, 600 litros de vino. Había bastante para tomar, ¿no? Entonces, se tardaba mucho tiempo, ¿no? Porque eran varios días, se compartían la comida, se compartían las charlas. Y aparte también eran los momentos en los cuales se arreglaban las dotes, para que ninguno se aproveche. Por eso también se casaban entre familias cercanas, para no perder herencia y para no tener que andar dividiendo herencias entre muchos, ¿no? Aunque a veces uno puede compartir la herencia con sus hermanos y se agarran a la piña igual. Pero bueno, en esa época era así, ¿no? Si vemos a lo largo de la Biblia, todas las bodas son arregladas. No hay bodas arregladas. A veces yo tenía un profesor que vive, no lo voy a matar a Walter Pérez Doglio, que él dice, la verdad que muchas veces le doy la razón a la Biblia de que los padres a veces deberían elegirle los esposos o esposas a los hijos. No, pero ¿por qué? ¿Por qué lo decía él? Porque dice, uno mira otras cosas que la propia edad del hijo, y sobre todo en estos casos, no nos olvidemos que estamos hablando de que a veces había chicos y chicas, 12 años tenían cuando se comprometían.
¿no? Entonces eran muy chicos, entonces las familias tenían que intervenir y se prometían para un tiempo más adelante, a lo mejor pasaba un año, dos, hasta que recién se iban a vivir. Había en algunos casos una matrilocación, la gente, el novio iba a vivir a la casa de la novia, como pasa por ejemplo con Sansón, como pasa con Jacob, ¿no? Jacob se va a vivir a la casa de Labán, Sansón se va a vivir a la casa de su esposa, la Filistea. ¿Recuerdan eso, no? Por eso era tan importante también que estén dentro de la familia, dentro de eso. Y bueno, entonces está todo este tema. Y en este tiempo en el cual estaban invitados, seguramente habrá sido algún pariente de Jesús, el novio era pariente de Jesús, de María, de alguien, ¿no? De por ahí. Eran cercanos, ¿no? Aparte los pueblos eran chiquitos. Caná es un pueblo muy chiquito también. No es Canaán, es Caná, nada más, ¿no? Porque yo escucho siempre a veces que dicen las bodas de Canaán. No, es la boda de Caná. Es otro lugar, es un lugar muy, muy, muy chiquito de ahí. Y acá Jesús aprovecha este tiempo, y si bien él dice, este no es mi tiempo, como le dice a María, este no es mi tiempo, ¿qué querés conmigo? Aprovecha este milagro para que sus discípulos crean en él. Y vamos a ver en el desarrollo en 3 puntos. El primero es la llave de la bendición, la segunda es la obra continua de la gracia, y el tercer punto y último es confianza en la provisión divina. Quiero que empecemos con el 1 y leamos de vuelta Juan capítulo 2, del 1 al 5. Dice, al tercer día se celebró una boda en Caná de Galilea y la madre de Jesús se encontraba allí. También habían sido invitados a la boda Jesús y sus discípulos. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene, ¿no? Y lo primero que vemos acá es la fe de María, la fe que María tenía en su hijo, en ese que había visto crecer. Hoy a la mañana hablábamos con Brian precisamente. Bueno, ahora tengo otro ejemplo, ¿viste? Vos que siempre decís que te uso de ejemplo a vos. Que no... Bueno, ahora tengo a Brian para ponerlo de ejemplo. Estábamos hablando y él me preguntaba, dice, ¿qué pasó porque vio la película María, que muchos la habrán visto en Netflix, ¿no? Y él me decía, ¿qué pasó entre Jesús niño y el Jesús grande? Pasó lo que pasa con cualquiera, ¿no? Lo que hablábamos la otra vez. Crece, se hace una persona, dice que iba creciendo en gracia con Dios y con los hombres, habrá ayudado a su papá en el trabajo, se habrá hecho carpintero como el padre, habrá ido a la escuela de la sinagoga, habrá asistido, era alguien que sabía de la Biblia, que sabía del Antiguo Testamento, así que seguramente se habrá sometido a la instrucción, si bien él sabía todo, ¿no? Porque a los 12 años lo encontramos ahí perdido en el templo discutiendo con tipos que eran escribas, sacerdotes y todo, discutiendo de cosas, ¿no? muy, muy, muy elevadas. Pero fue aprendiendo y como decía el otro día, sufriendo tentaciones, sufriendo dolores, enfermedades, seguramente, teniendo que pasar apremios a lo mejor de hambre, de trabajos que no te pagan, del Imperio Romano. El Imperio Romano ahí, sobre el cual recaudaba dinero, teniendo que ir todos los años a Jerusalén para la Pascua, ¿no es cierto?, celebrando la fiesta de los tabernáculos. O sea, un judío del primer siglo, cualquiera. Y como decía el otro día, seguramente le habrá gustado a alguna chica de Nazaret ahí que andaba por ahí, ¿no? Y no tiene nada de malo eso, no le quita la divinidad a Jesús, ¿no? Jesús nunca dejó. Y yo creo que todo eso ha sido observado por María, esta venturosa María, ¿no? Bienaventurada le dicen. María puede no ser divina, pero sí es una bienaventurada, como todos nosotros. Que podemos ver en Jesús algo especial. Ella es bienaventurada, a lo mejor mucho más que nosotros, por haber llevado en su vientre al Hijo de Dios, al Salvador del mundo. El tema es que nosotros a veces le faltamos el respeto al no tener en cuenta lo virtuoso de María. Que no la hace merecedora de adoración, ni de una veneración, pero sí de un respeto
y sí de tomarla como ejemplo. Como ejemplo, fíjense la profecía que ella recibe cuando el ángel baja y le dice, no, perdón, cuando el ángel baja, no, Simeón le dice, sin embargo, ¿no? Siendo la madre del Salvador, dice, sin embargo, una espada te atravesará el alma. La muerte de un hijo es tremenda, ¿no? Es terrible. Y ella lo tiene que ver ahí colgado, siendo crucificado, ¿no? Y todas esas cosas, ella las habrá ido guardando en su corazón, esas profecías, esas cosas que veía en Jesús, en ese hijo que era el hijo perfecto, el hijo que todos quisiéramos tener, ¿no? Ese hijo que no peca, ¿no? Pero ella lo ha visto, lo había visto crecer y veía algo especial en él. Por eso ella muestra esa fe inquebrantable al decirle a los sirvientes esto, ¿no? Dice, hagan todo lo que Él les ordene. Y esto es un llamado para nosotros, ¿no? Para confiar plenamente en Jesús y seguir las ordenanzas. Es decir, hagamos todo lo que Él nos ordena. Que no son las cosas que ordena el pastor. Que no son las cosas que ordenan los líderes de la iglesia. Son las cosas que ordena Jesús. Jesús dice, amen a sus enemigos, perdonen a los que los hieren, lleven la carga una vez más, pongan la otra mejilla, que su sí sea sí, que su no sea no. Son cosas simples, son cosas de todos los días, son cosas cotidianas. Dicen, sean sal, sean luz del mundo. Esas son las cosas que Él nos invita a seguir. Y fíjense, la respuesta de los sirvientes. También tenemos acá también algo medio parecido también a lo que veíamos del discipulado de Juan el Bautista, de tener la misión clara como la tenía Juan el Bautista. Juan el Bautista primero dijo, preparó el camino, ¿no? Dijo, bueno, arrepiéntanse de sus pecados. En segundo lugar, señaló un Salvador. Dijo, ese es el Cordero que quita el pecado del mundo. Y como tercero y último, agarró a todos sus discípulos y dijo, mi misión está completa, váyanse con Él. ¿No? Esa es nuestra misión. Es llevar a las personas a Cristo, es preparar el camino, prepararnos nosotros también, señalar al Salvador. Y el Salvador no es la iglesia. Y el Salvador no es la iglesia pueblo de Dios. Ni ninguna otra iglesia. Bueno, no existe la iglesia perfecta, no existe tal cosa, algo tal como la iglesia perfecta. La iglesia tiene miles de defectos. Y si usted encuentra la iglesia perfecta, no vaya porque la va a arruinar. Porque no existe, no hay en la Biblia, no está. No está, lamentablemente no está. ¿Qué sé yo? No podemos pretender eso. Por eso vemos acá la respuesta, la propuesta de María de decir, hagan todo lo que Él les diga, Él les va a solucionar los problemas. La respuesta de los sirvientes, obedecen sin cuestionar. Acá no se habla, no, pero ¿cómo vamos a llenar las tinajas de agua? No. Ellos fueron, hicieron lo que Él les dijo. La obediencia de estos sirvientes es el ejemplo de cómo tenemos que actuar con fe, con esperanza, en las instrucciones de Jesús. Y después viene el resultado de la obediencia. Hay un resultado en la obediencia. Resulta en un milagro que revela la gloria de Jesús. Revela la gloria de Jesús. Yo les puse una frase de Tozer. La obediencia es la llave que abre todas las puertas de la bendición. Nosotros hablamos de bendición y siempre hablamos de lo mismo, ¿no? Las bendiciones no son bendiciones materiales o bendiciones en la salud o bendiciones en las circunstancias de la vida. Las circunstancias de la vida no cambian. Uno tiene que seguir viviendo en un mundo caído, en un mundo que te da vuelta la cara y en un mundo muy injusto y todo. Sin embargo, esa obediencia nos trae la bendición de que Dios siempre camine con nosotros. No solamente que Él camine delante de nosotros, Él camina con nosotros, al lado de nosotros. Y Dios sigue a los que lo siguen. Abraham iba para un lado. A veces uno va a lugares donde justo, y Dios te sigue, ¿viste? Dios te sigue. Vamos a dejarlo que haga esto y después cualquier cosa lo corrijo de vuelta. Vamos a dejarlo que maneje. Bueno, está ahí. Satanás. No,
Bueno, vamos al segundo punto. Vamos al segundo punto. La obra continua de la gracia. Tenemos que entender esto, que la gracia, que la santificación, que la purificación es un proceso, no es un evento. Nadie es santo de un día para el otro, nadie se convierte en una persona perfecta, buena. No. Es un proceso que lleva toda la vida. Dice Juan capítulo 2, versículos 6 al 9 ahora. Había allí 6 tinajas de piedra de las que los judíos usan en sus ceremonias de purificación. Fíjense, eso sí tiene una fuerte incidencia en el texto porque son las tinajas de la purificación, del agua de la purificación. Eso sí es muy importante. No son cualquiera tinajas. No estamos hablando de donde juntaban el agua para darle de tomar a los camellos. Era un agua especial que era para la purificación. ¿Se acuerdan ustedes que los ancianos tenían la costumbre, lavados de manos, actos de purificación y todo? Bueno, esas son las tinajas que elige Jesús. Y él dice, llenen de agua las tinajas y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco, llévenselo al encargado, les dijo Jesús. Y ahí hay un proceso. No es que dijo, bueno, saquen de esas tinajas porque ya hay vino. ¿Era necesario que la llenen de agua? ¿O Jesús podría haber creado directamente el vino adentro de las tinajas? ¿Era necesario que la llenaran de agua? ¿Jesús podía hacerlo de otra manera? Sí, claro. Pero hay un proceso. Hay un proceso y hay cosas en el medio que prueban la obediencia de la persona que recibe una orden o que va a recibir una bendición. Bueno, hacé tal cosa. Bueno, pero vos vas a recuperar la vista. ¿Qué, no te puede dar la vista de entrada? No, igual. Andá y lavate en el estanque de Siloé, ¿no? Que es el enviado. Hay un proceso, hay algo que hacer en el medio, que no tiene que ver a lo mejor con un rito, porque yo me puedo ir 25 veces a lavar al estanque de Siloé los ojos y voy a seguir usando anteojos seguramente. O va un ciego y se puede lavar 1000 veces y no va a pasar nada. Ahora el tema es la orden de Jesús. Y él dice, llenen las tinajas y ahora saquen un poco y llévenselo al encargado del banquete. Dijo Jesús. Así lo hicieron, el encargado del banquete probó el agua convertida en vino sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Y acá está el simbolismo, ¿no? de las tinajas, de lo que vimos, ¿no? Son las tinajas de la purificación. Hay un trabajo en la salvación de Jesús de purificación. No está solamente el hacernos aceptos para Dios. Hay una obra de purificación en Jesús que no se da en el ámbito, siempre vuelvo a lo mismo, ¿no? ¿Por qué? Pero ¿por qué tengo que volver sobre lo mismo y golpear siempre el mismo clavo? Porque hay muchos que se encargan de golpear el otro clavo. Es que hay como un clavo de cada lado, ¿vieron que uno empuja de un lado y otro empuja del otro? Y uno ve en la predicación actual esa predicación que tiene que ver con la autoayuda, con la cosa milagrosa de la prosperidad, ¿no? de esa prosperidad continua y todo. Y de esta idea que también tiene metido el mundo, ¿no? Que la plata no se hace trabajando, todo ese tipo de cosas, que el trabajo no produce dinero, sino que el dinero produce dinero. Entonces, están todas esas cosas que se nos meten en la cabeza. Entonces, nosotros pensamos siempre en la bendición y pensamos que la bendición es eso. Y lamentablemente, esto es algo que tomó la Iglesia, que lo ha tomado durante muchos años, pero también es algo que lo trajo. Si uno mira hace años 60, 50 y pico, 60, hubo un gurú, Osho. Seguramente habrán visto algún libro, Diwan creo que se llamaba, o algo así. Pero él era, Osho era y sus libros se siguen vendiendo como pan caliente todavía, ¿no? Y él decía que precisamente que Gandhi era un estúpido, porque la pobreza no era parte, porque dice, si uno tiene que recibir una iluminación o tiene que meditar, es mejor meditar en una piscina, en una mansión, que hacerlo no teniendo comida, por ejemplo.
Por ahí pasaba la cosa, ¿no? Y sabe que sus fieles le llegaron a comprar 96, creo que 96, 97 de Rolls Royce. Y su objetivo era llegar a 365 para que tuviera uno para cada día del año. Sus fieles, ¿eh? Aprendan. No, pero fíjense la estupidez de la gente. ¿Por qué? Porque es eso. Sí, varias. Tenía muchas, ya después produjo, bueno, lo persiguieron de la India, lo rajaron, fue a Estados Unidos, compró ahí en Colorado, quiso comprar unas elecciones, trajo un montón de vagabundos de distintas partes del país, de los homeless de Estados Unidos, ¿no? Gente que estaba en la calle y todo, la había llevado a vivir, le había construido una casa dentro de que tenían un campo, una cosa así. Entonces había traído esos 4.000 y lo que les había prometido, que si lo votaban al que él decía, que era miembro de la secta, él les iba después a darle una casa en el lugar y un trabajo y todo. Lo descubrieron en el medio, se armó la podrida. El Estado se tuvo que hacer cargo de todos los que había traído él de otros lugares, los tuvo que devolver a sus lugares de origen porque había... Bueno, un tema así bárbaro y se fue y el FBI lo arrestó y murió en la cárcel. ¿Ok? Porque al final lo deportaron de todos lados. Pero eso no es algo que no influyó en la iglesia. ¿Por qué? Porque la iglesia dice, ve, si Hoyo tiene tantos seguidores, si vende tantos libros, si la gente quiere ese mensaje, entonces tenemos que ir hacia ese mensaje. Entonces vemos nosotros, bueno, pero el mensaje es este, ¿no? ¿El mensaje cuál es hoy? El mensaje para que no te cancelen. Es el mensaje woke, ¿cierto? El mensaje que no tiene que ver con el tema de la inclusión. Somos una iglesia muy inclusiva nosotros. Pero el tema es cuando las cosas son usadas. Hoy, por ejemplo, en Hollywood hay una ordenanza, hay una ley que dice que en cada film tiene que haber diversidad sexual, diversidad. Y está todo forzado, ¿no? Uno ve esa cosa, o sea, y después parecen discusiones estúpidas. Y son, en todo caso, discusiones estúpidas, pero las cuales están. ¿No? Por ejemplo, la sirenita negra, qué sé yo, ¿viste? Esas cosas. Blancanieves latina, ¿viste? Y hay una cosa ahí, y que los enanos, ¿y por qué en vez de ponemos, no, vamos a poner seres diversos, vamos a poner uno con muñeca más quebrada, de los enanos, para así tenemos diversidad, que demuestra la diversidad. El cuento era distinto. O sea, flaco, si querés filmar una película, hacés otra, no hagas esa. Pero se da esa cosa de forzar, ¿no es cierto? Y la iglesia tiene hoy forzado un mensaje de autoayuda, o por el contrario, el otro mensaje, que es un mensaje de ortodoxia, de quedarse hace 100, 200 años atrás. Es un mensaje de volver a la Reforma para ver los cánones de Dort, o vamos a ver el catecismo de Westminster, o vamos a ver... ¿Cuándo fue el catecismo de Westminster? 1700. Bueno, flaco, estamos atrasando 300 años. Hay que buscar un catecismo para el día de hoy, para las necesidades de hoy, para la iglesia de hoy, para la gente de hoy. Pero sin transar los valores. ¿Por qué deberíamos transar los valores de la iglesia? No. ¿Por qué? Porque la gente lo quiere. Y entonces uno empieza a predicar eso y uno tiene que entender esto. Tiene que entender que las bendiciones tienen que ver con la paz, con el gozo, con lo espiritual, que tienen que ver con la tranquilidad, que tienen que ver con todas esas cosas y que tienen que ver también con la fortaleza y la mirada que yo tengo en el medio de las circunstancias. Las circunstancias no cambian, Dios no va a cambiar las circunstancias, lo digo siempre, una vez calmó el mar, una vez lo calmó. No te va a andar calmando todas las tormentas. Lo que te va a dar es paz en el medio de la tormenta. No va a calmar la tormenta. No te saca del valle de sombra y de muerte. Te protege en el valle de sombra y de muerte. Me acuerdo el libro de Eduardo, ¿no? Uno dice la vereda soleada de la vida.
que cuando cuenta la historia de Job, ¿no? Dice, uno va a veces por la vereda soleada de la vida, doblaste en una esquina y se acabó la vereda soleada. O sea, a lo mejor ese lugar es de penumbra, está lleno de malandra, te robaron, te golpearon, te dejaron ahí tirado, ¿no? Dios no dice, no va a haber imprevistos en tu vida. El único imprevisto que no va a estar es el que Él te falte. Él siempre va a estar con vos. No como esos pastores que te dicen, no, bueno, esto es una prueba de parte de Dios, la tenés que afrontar sola. No. Por eso Jesús es el buen pastor. Yo soy un asalariado. ¿Está? Esos pastores que dicen, no, yo no soy un pastor asalariado. No, sí, somos asalariados. Nosotros cuidamos las ovejas de otro. Y somos parte de las ovejas también, de Él. Así que no hay nada especial en los pastores ni en nada, ¿no? Tenemos que bajarnos un poquito, un bañito de humildad, ¿no? Y decir, como decía Juan el Bautista, yo no soy el Mesías, yo no soy Elías, yo no soy ni siquiera el profeta. Yo soy una voz de alguien que clama en el desierto. Soy eso nada más. Y vemos después la transformación del agua en vino, ¿no? El milagro que muestra el poder transformador, quien puede cambiar lo ordinario en extraordinario. El agua, algo común, algo que también, algo peligroso, el agua, ¿no? No todas las aguas venían de las mejores fuentes. No es como ahora que tenemos pozos, tenemos agua mineral. No, por eso se tomaba vino también, por eso se tomaba cerveza, por eso se hacía la sidra. No era solamente porque le gustaba, eran todos borrachines y le gustaba todo el vino, le gustaba. No, era porque era lo que mantenía mejor la pureza, o sea, para que no te enfermes. ¿No? Primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7, habla de la transformación. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Hay una obra de purificación y es un proceso, no es un evento. No pasa de un día para otro. Uno no se vuelve bueno de un día para otro. Uno hace actos de bondad, va haciéndolos, va caminando, va haciendo, y un día te morís y en tu tumba dice, aquí yace un hombre bueno. Es a lo largo de toda la vida. Es a lo largo de toda la vida. Por eso tampoco un acto puede definir tu vida. Muchos dicen, la macana que me mandé es muy grande. Esto no tiene vuelta atrás. Yo ya me convertí en una mala persona. No, nadie se convierte en una mala persona, ni nadie se convierte en una buena persona. Hace cosas buenas y hace cosas malas. Y uno va caminando y es un proceso. Y hoy somos la decisión o el producto de las decisiones que tomamos ayer. Siempre son productos de las decisiones. Y obviamente de cosas que pasan en la vida que uno no las maneja. Uno hay cosas que no maneja en la vida. No manejás en qué nación nacés, en qué clase social, no manejás todas esas cosas. No manejás si nacés con salud, si nacés sin salud, si en donde vivís tenés buena salud pública, tenés mala salud pública. Uno no elige todas esas cosas. Están ahí, son parte de la vida. Por eso es una obra continua, un proceso. No es un evento único, sino un proceso continuo. Lean ahí la frase, ¿no? de R.C. Sproul. Murió hace un par de años nada más. Un gran teólogo. Dice, la santificación es el proceso de ser hecho santo y es una obra continua de la gracia de Dios. Eso lo dice en su libro La Santificación. Un muy buen libro que habla sobre este tema. Y vamos al último punto, la confianza en la provisión divina. Juan capítulo 2, versículos 10 y 11, dice, entonces llamó aparte al novio y le dijo, estamos hablando, el que habla acá es el maestre, ¿no? El mestre de la fiesta. Dice, todos sirven primero el mejor vino y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Imagínense cómo es la cosa. Uno primero te agarra y te sirve, no sé, un rutini, ¿no es cierto? Y después uvita fiesta. Cuando ya estás hasta las chancras, está uvita fiesta, cualquier cosa viene bien, jarra loca, ¿no? lo que venga. Y eso es lo que hacían, ¿no? Y bueno, y este dice, no, vos hiciste lo distinto.
Le habrá dicho, estos ya están todos mamados, ¿para qué le serví este vino? No, pero él dice, guardaste el mejor vino para el final. Pero esto más allá de hablar de eso, de esa comparación, de cómo los hombres manejan las cosas y cómo los hombres te dan primero lo mejor y después te dan lo peor, cómo Dios siempre te da lo mejor. Siempre, lo que hace Dios siempre es bueno, siempre es mejor. Pablo dice, lo vil de Dios, si hubiera algo vil en Dios, ¿no? Dice lo vil, lo necio de Dios, como si hubiera algo necio en Dios, es mucho más grande, es mucho mejor que lo más sabio de los hombres. Una obra de Dios es mucho mejor que la obra de un hombre. Lo estamos viendo ahora, ¿no? En algunas cosas, digo, así, ¿no? Con vestigio, no para salir corriendo a hablar y que después pasen distintas cosas. Pero uno ve el milagro, por ejemplo, ¿no? En el dedo de Gustavo. Un dedo que estaba necrosado, todo negro, de repente se empieza a poner rosado. Se empieza a salir lo malo. Y un dedo que a lo mejor estaba para cortar, ya no está para cortar. ¿No? ¿Eh? Que haya caminado, Pero la obra de Dios es una obra así, ¿no? También, y a veces por procesos. Y a veces también es por procesos, ¿no? Que tienen que ver con procesos de comprensión, de algo muy interno, algo que uno va viendo en su interior y de algo que quiere ir cambiando en el interior y uno le da lugar a que eso cambie. A lo mejor para no ser tan, no sentirse tan desvalido en la vida, decir, no, Dios está conmigo, Dios camina al lado mío y caminó cuando yo estaba mal y camina ahora que estoy mejor y me ayuda. Por eso hablamos primero de la provisión de Jesús, cuando Jesús provee ese vino a la boda, nos habla de la provisión divina, ¿no? Dios vino a dar esto, vino a hacer un cambio purificador. Jesús es ese vino nuevo, el Evangelio es ese vino nuevo, Jesús es ese vino nuevo que viene a cambiar y que viene a purificarnos por medio de su sacrificio. Hoy vamos precisamente a tomar la Santa Cena. Dice, así como el novio se benefició de la intervención de Jesús, nosotros, que somos la iglesia, también la novia de Jesús, ¿no? También nos beneficiamos de la provisión y del amor constante de Él. Tus necesidades son suplidas en Cristo, espirituales y materiales. Uno tiene que tener confianza. Uno tiene que tener esa confianza plena en que Dios no nos deja abandonados. Después, lo segundo es la abundancia de la provisión. Dios no provee 600 litros de vino, puso ahí. No dijo, che, saquen 3 vasos para que brinden y, bueno, cada uno a su casa. No, para que pueda continuar la fiesta, para que pueda continuar la ceremonia. Él provee en abundancia y con la mejor calidad. No vino a traer, vayan a comprar unos cartones de Talacasto por ahí, traigan una damajuana. No, Él lo mejor. Eso refleja generosidad de parte de Dios y la abundancia de las... Y quiero que leamos Filipenses capítulo 4, verso 19. Creo que los puse, ¿no? Están ahí. ¿Arriba? ¿Están? Sí. Así que mi Dios, me encanta cuando Pablo dice mi Dios, se apropia de Dios, ¿no? Dice, este es mi Dios, no es otro, es mío y yo soy de Él. ¿No? Así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Mi Dios puede ser tu Dios. Podemos tener esa respuesta, ¿no? Que hay en Ruth. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Tu Dios, me apropio. Este es mi Dios, este es el Dios que yo tengo. Yo estoy orgulloso de mi Dios, que es tan grande. Pero también puede ser tuyo, Y la confianza en la provisión divina, la intervención de Jesús en la boda nos enseña a confiar en todas las áreas de nuestra vida. Yo creo que leamos acá un pasaje chiquitito de Charles Spurgeon, de uno de sus sermones. Dios nunca nos da una carga que no podamos llevar, ni una carga que no nos dé la gracia para soportar. No te da mayor carga. Uno dice, ay, es tremenda mi carga, ¿quién la podrá soportar? Bueno, con Dios se puede.
con Dios se puede. Vamos a nosotros y la palabra. ¿Qué nos pasa a nosotros con la palabra? Por eso decía al principio, uno tiene que recordar a Juan el Bautista, ¿no? Y comparemos esa actitud de Juan el Bautista, de esa misión de Juan el Bautista, con el sermón del día de hoy. Digo, él preparó el camino, llamó al pueblo al arrepentimiento, señaló a Jesús como Mesías y también pasó sus discípulos a Jesús. Hay obediencia, hay un proceso en el medio de eso. Por eso, primero, llamado a la obediencia a Jesús. Si me aman, obedecerán mis mandamientos, dice Juan capítulo 14, verso 15. Y como decíamos en uno de los primeros textos de Tozer, la obediencia es la llave que abre todas las puertas de la bendición. Lo segundo es el compromiso con la congregación. Compromiso de estar unidos y de servir, las dos cosas. Dice Romanos capítulo 12, verso 1, lo que veíamos al principio del sermón, la semana pasada también. Así que, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Este es su verdadero culto. El verdadero culto no es el pacto, el diezmo, el reprender. No, el verdadero culto racional es es presentar nuestra vida como un sacrificio vivo, no un sacrificio muerto. No un sacrificio que no hace nada, es un sacrificio que hace. Es un sacrificio que permanece vivo. El sacrificio iba, mataban al animal y ahí quedaba. Pero nuestro sacrificio es un sacrificio vivo. Nosotros, este sacrificio no es morirnos, no es entregarnos a la muerte por Cristo Jesús. Es vivir por Cristo Jesús. Todo lo contrario. Es vivir una vida... Y fíjense lo que dice Bonhoeffer, en Vida en Comunidad, yo les conté la historia de Bonhoeffer la semana pasada y si alguno no se acuerda, en el video está. Yo les conté más o menos cómo fue el encarcelamiento de Bonhoeffer y cómo murió. Dice, la iglesia es la iglesia solo cuando existe para los demás. No es una iglesia que se sirve, sino que es una iglesia que sirve. El que no sirve, no sirve. El que no sirve, no sirve. Y si la iglesia se sirve a sí misma, no es una iglesia que sirva. Por eso es todo enfocado hacia afuera, hacia el servicio a la comunidad, ¿no? La vida en comunidad es integrarse a la otra comunidad también, a la comunidad de afuera. Y decirle, este es mi Dios, puede ser el tuyo también. Y en eso hay una responsabilidad en la evangelización. Hay que compartir el Evangelio, que es la misión que tenemos en Hechos 1:2, dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y en Samaria y hasta los confines de la tierra. Y me gusta este texto, ¿por qué? Porque dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y no dice, van a salir por ahí y van a convertir las ciudades, el emperador va ahí, van a tener todo el dinero, van a tener todo, van a hacer obra, van a hacer esto. No dice eso. Dice ser testigos. Sacrificios vivos, cartas leídas, luz y sal. Y me gusta lo que dice Charles Spurgeon. Dice, todo cristiano o es un misionero o es un impostor. Así corto, ¿no? Muy duro. Dice, o es un misionero o cumple con la misión del Evangelio, cumple con ese Hechos capítulo 1, verso 8, o el mandato de Jesús en Mateo 28. Cualquiera de esos textos, donde hay un mandamiento que es ir a las naciones, ir a las naciones no es, me voy a tomar un vuelo en primera clase, voy a tener mi avión privado, voy a viajar por todo el mundo y vamos a viajar acá y vamos a hacer esto y vamos a hacer el otro. No, es en tu barrio, en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, ahí donde estás, en tu familia, ahí. Pero yo me tengo que sentir un misionero. El misionero no es el que la iglesia agarra y manda a otro lado, todos somos misioneros, todos tenemos una misión. Por eso Spurgeon dice esto, dice, todo cristiano o es un misionero o no es cristiano, o es un impostor. Tenemos que ser misioneros. Y la vida de santidad, una santificación continua. Primera Pedro 1:15 dice, pero así como aquel que lo llamó es santo, sean santos ustedes también en toda su manera de vivir. ¿No? Y dice R.C. Sproul también en la santificación, la santificación es el proceso de ser hecho santo.
Y es una obra continua de la gracia de Dios. Aquel que empezó la buena obra la va a terminar, la va a terminar. Y creo que tenemos que reflexionar como final, ¿no?, sobre el milagro de las bodas de Caná y este sentido del centro del mensaje, ¿no?, que era esto que dice acá Juan, ¿no? Dice, esta primera señal milagrosa la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria y sus discípulos creyeron en él. Para que, digo, son acciones concretas de Jesús. Jesús no viene solamente a contar la parábola, viene a hacer cosas concretas con las personas. No hace nada porque sí, no cuenta una historia porque sí. La cuenta con un motivo. Y en ningún otro evangelio se ve tan claro como en el de Juan. El de Juan cada señal que hace Jesús tiene un motivo claro. Cada enseñanza de Jesús tiene un motivo claro. Cada conversación, cada respuesta tiene un motivo muy claro, muy puntual. No son conversaciones al azar o cosas para que parezcan o para tratar No, tienen que ver con la transformación, para que podamos ser nosotros luz en el medio de la oscuridad y para que podamos decir con confianza, como decía el apóstol Pablo en Filipenses 1:21, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. No tiene que vivir. El Evangelio, como decía Carlitos Balá, ¿no? El movimiento se demuestra andando, pues andemos. Y el Evangelio se demuestra viviendo, pues vivamos. No es encerrarte, no es salir de todo lo demás, desaparecer del mundo, no es eso. Si no, Jesús lo hubiera hecho ya. Jesús en su oración sacerdotal dice, Padre, no te pido que lo quites del mundo, sino que los guardes en el medio de todo este lugar. Sientámonos guardados por Dios, que Dios nos guarda, que Dios nos cuida.